Punto de encuentro. Debates con lógica. Solo en CETX. Bienvenidos a Punto de Encuentro, donde el diálogo con lógica, la dialógica, se impone para que ustedes conozcan desde dos perspectivas diferentes un tema de actualidad para Medellín o para Colombia. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a generar este diálogo con lógica a partir de un tema fundamental que es el de los arriendos a corto plazo, los arriendos de vivienda turística que por estos días son polémicos y que es necesario analizar desde las diferentes perspectivas para que ustedes finalmente tomen una posición y se llenen de argumentos sobre el particular. Como lo habíamos prometido en Twitter, hemos invitado a dos personas muy importantes en este tema de los arrendamientos a corto plazo, a Luis Bernardo Duque y a Nelson Hurtado, videocolumnista también de CETX. Señores, bienvenidos. Muchas gracias, Jaime, por esta oportunidad de poder estar y tener el honor de estar con el doctor Nelson Hurtado para que dialoguemos sobre este tema tan puntual y tan polémico, no solamente para la ciudad, sino para el país. Nelson. Muchas gracias, Jaime, y por esta oportunidad maravillosa en mi vida, porque es después de más de 25 o 30 años, tengo la oportunidad de volver a saludar y de abrazo al doctor Luis Bernardo Duque, quien fue mi compañero de universidad, y me encanta encontrarnos esa generación en estos escenarios y frente al manejo de estos temas comunitarios, que fue prácticamente el medio en el cual crecimos en nuestras épocas de juventud, siempre en la perspectiva del trabajo con la comunidad. De verdad que agradezco a Jaime y a Dios la oportunidad de volvernos a encontrar. Bueno, el tema de los arriendos a corto plazo, los arriendos para vivienda turística, tiene aquí dos posturas. La postura de Luis Bernardo Duque es una postura hacia el turismo, hacia la ley 675, hacia la necesidad de tener y respetar las normas que ya están prescritas sobre el particular. La posición de Nelson Hurtado es que la vivienda tiene una perspectiva social y en ese sentido la vivienda digna, pues digámoslo así, para Nelson Hurtado la vivienda, el arrendamiento de corto plazo, pues de alguna manera interfiere con esa vivienda digna. Vamos a comenzar a escuchar brevemente lo que piensa Luis Bernardo Duque sobre el particular. Jaime, mira, el tema de lo que denominan comercialmente viviendas de cortas estadías, cortas estancias, se ha vuelto, digamos que, de moda, no solamente en Medellín, sino en Colombia. Esto es un movimiento mundial de alojamiento hotelero, que inclusive llegó tarde a Colombia. Ya esto existe en muchas ciudades del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en alguna ocasión en Londres, a raíz de mi trabajo en la dirección de turismo en la ciudad, y me hospedé en una casa, pero hace muchos años, estoy hablando de 30 años, en una residencia, allá tenía todo y vivía un ambiente familiar. Pero eso obviamente me exigía tener un comportamiento igual a las personas que vivían en esa casa o que compartían ese edificio. De manera que este tema de las estancias cortas llegó a Colombia y se ha masificado. La norma técnica sectorial NTSH en el 2010, el ICONTEC se reunió con el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo y definieron las clases de alojamiento para llevarnos a normas técnicas. Y al día de hoy, tenemos 7 clases de alojamiento en Colombia. Está el hotel, la apartahotel, el camping, la posada, en fin, una serie. Y la última, la séptima,
es la vivienda turística, alojamiento no permanente. Y desde desde el gobierno del presidente Samper apareció la ley marco del turismo, que es la ley 300 de 1996. Y de ahí para acá se fue puliendo esa ley marco, fueron surgiendo otras normas y finalmente entró este tema de la vivienda turística. Y en la ley 1101 del 2006 aproximadamente se definió que era alojamiento turístico. Alojamiento turístico es aquel que se hace por menos de 30 días, es decir, 29 hasta una sola noche. Y se corrige entonces que vivienda urbana es aquella que se hace por más de 30 días, de acuerdo a la ley 820 del 2003. Correcto. Entonces, después del 2006, un decreto ley, que es el 2590 del 2009, en el gobierno del presidente Uribe, ese decreto reglamentó esa ley. Y obviamente, estableció cómo era la mecánica para que en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal se pudiera realizar alojamiento turístico, es decir, por menos de 30 días, rompiendo la tradición de los 30 días hacia adelante, ¿cierto? Bien, en ese decreto, en el 2590, se determina que cualquier unidad sometida al régimen de propiedad horizontal que vaya a hacer o que vaya a realizar esa actividad debe, por el quórum calificado, el 70% de los copropietarios en la Asamblea General ordinaria o extraordinaria, determinar lo que se denomina ahí en ese decreto el doble uso. ¿Qué es el doble uso? Es que ese apartamento pueda, en ese apartamento se pueda realizar la vivienda turística, es decir, por menos de 30 días, con un contrato que se llama contrato de alojamiento. Y por más de 30 días ya se pasaría el contrato de arrendamiento normal. Muy bien. Pero, cobijada toda esa operación dentro del marco de la ley 675, que es la ley de propiedad horizontal, también se establecen unas normas de comportamiento y de conducta de aquellas personas que se alojan en esas viviendas turísticas, que son foráneos al edificio y que tienen que observar, de acuerdo al manual de convivencia, esas normas. Y por ende, la gran responsabilidad del comportamiento radica no solamente en el huésped, sino en el administrador, en el consejo de administración, para que esa persona pueda llegar a un ambiente diferente de un hotel, porque es que, fíjese usted, la vivienda turística se concibió con base a lo que son los ambientes turísticos. Una cosa es llegar a un hotel en donde usted se aloja en una habitación, y otra cosa es llegar a una casa de familia o a una comunidad familiar en donde a usted le gusta el ambiente, la idiosincrasia, la gastronomía, en fin, muchas cosas en donde usted va a estar en un ambiente totalmente familiar. Y hoy en día ha nacido una nueva generación y se incrementó mucho después de la pandemia, llaman los nómadas digitales. Correcto. Los nómadas digitales son personas buenas, empresarios, jóvenes, parejas, que van por el mundo conociendo cada idiosincrasia en el mundo, aprovechando para trabajar desde ese lugar, y ya los trabajos son online, ¿cierto? Y entonces prefieren, más que un hotel, que es una habitación, un lugar más familiar. ¿Dónde está el problema? El problema está en, digamos, determinar el comportamiento de la gente en las unidades residenciales. Y eso es lo que se ha violado. Primero, porque hay unidades residenciales que no tienen el doble uso y hacen esa operación y se está violando la ley completamente. Y hay otros en donde se está permitido, pero los consejos de administración y los administradores no le ponen el control y la disciplina al tema. De manera que esta actividad todavía le falta cuajarse, le falta perfeccionarse, pero yo pienso que no va a ser fácil que eso desaparezca. Yo digo que las plataformas digitales como Uber, Cabify, como Airbnb, Airbnb es una plataforma, aquí se satanizó, vea, eso es un Airbnb, eso es malo. No, la Airbnb es una plataforma de reservas hoteleras en el mundo que las utiliza la vivienda turística y las utiliza la hotelería. Y hay otra que se llama Booking, que es más utilizada por los hoteleros, correcto. Entonces, digamos que eso llegó para quedarse.
pero otra cosa es que se quede en buenos términos, bajo una disciplina, bajo la perspectiva de que no se vulnere el derecho a vivir sanamente, a vivir en comunidad, que eso no sea un obstáculo y que no sea el motivo, digamos, para que se rompa, digamos, esa armonía en que vivía un edificio de apartamentos. De hecho, en Medellín ya hay muchos y se ha cuajado eso. Inclusive ese otro 30% de copropietarios que quizás no aprobaron esa operación o han vendido o se han metido en el negocio, porque el negocio no nos invitamos, es un negocio bueno y rentable desde el punto de vista económico. No es lo mismo arrendar un apartamento por 30 días o más desocupado que arrendar un apartamento amoblado por días en donde las tarifas son diferenciadas. Bueno, Nelson, la palabra es suya. Muchas gracias a Jaime y muchas gracias a Luis Bernardo, una clara exposición. Pues yo tengo una postura diferente a la que plantea Luis Bernardo y lo entiendo y lo comprendo perfectamente desde su análisis del mercado, de lo que está pasando. Yo quiero, para no extenderme tampoco mucho, plantear dos cosas. Mire, en la vivienda turística o de renta corta, como se llama hoy en día, subyacen una cantidad de fenómenos también que son globales. Por ejemplo, el multiculturalismo. Cuando él habla de los nómadas digitales, eso es parte del multiculturalismo. Y hoy hay tendencias de que están demostrando reacciones, sobre todo en Europa, en Francia, en España, en Alemania, donde están demostrando que el multiculturalismo, la migración, recibir emigrantes, realmente no produjo en la época actual los efectos benéficos que pudo tener en otra época por traída de conocimientos científicos o de nuevas tecnologías al desarrollo empresarial y a la generación de empleo, a la innovación en general. Y hoy ese fenómeno aborda ya el problema de las ciudades. Hay un problema de multiculturalismo que es muy difícil asimilarlo en el medio. En el punto de la vivienda turística en propiedad horizontal, he sostenido y he mantenido la tesis y compartí ahorita con el doctor Mauricio de que justamente estaba haciendo un repaso de las normas de ONU Habitat sobre la vivienda y sobre las distintas teorías que hay sobre la vivienda, por ejemplo, desde el libertarismo que plantea el doctor Mauricio y desde lo que vemos. La ONU, por ejemplo, en materia de vivienda, solamente habla de vivienda adecuada. Y cuando la ONU habla de vivienda adecuada, habla más que todo, prioriza condiciones de infraestructuras, no solamente en la construcción, sino las que competen al Estado en provisión de servicios públicos, acueducto, alcantarillado, saneamiento, energía, comunicaciones, transporte, educación y todo lo cerca. Pero nuestra Constitución, en un desarrollo importante, como ha ocurrido en otras constituciones después de que se inició ese nuevo orden constitucional en casi toda Latinoamérica a partir de iniciativas de la ONU y reitero, no de la séptima papeleta, eso no fue aquí un milagro, una serendipia, un cisne negro, eso tenía su origen en los organismos internacionales y desde ese punto se habla de vivienda familiar digna. Y cuando habla de vivienda familiar digna, está cosida fundamentalmente al concepto de dignidad humana que se estructura a nivel mundial como una conquista de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, porque el crimen de guerra o el crimen contra la dignidad humana no solamente fueron los campos de concentración en Auschwitz y otros tantos. La dignidad humana tiene que ver fundamentalmente con ese verbo que yo digo que para mí es hermoso, que no es simplemente un palíndromo, sino que es el verbo reconocer. Y ese verbo reconocer se lee lo mismo al derecho que al revés.
y para mí marca en línea horizontal de que si yo estoy aquí al principio de reconocer y ustedes están allá al otro lado al final de reconocer, eso nos sintetiza y nos dice, yo soy en la medida en que te reconozco, pero como es bidireccional, lo mismo piensa Luis Bernardo, usted en la final del verbo reconocer y dice, yo existo y soy valioso si reconozco al otro que está al principio. La Constitución nos trajo la vivienda familiar digna y eso implica no solamente infraestructuras, medio ambiente, saneamiento y nada, sino que además debe garantizar unos derechos, después lo hablamos con el doctor Mauricio desde otra visión, unos derechos, yo digo inherentes al ser humano, que son la intimidad, la paz y el sosiego doméstico. La vivienda turística en Colombia se abrió paso con una resolución, creo, de la Superindustria y Comercio, de que decía que simplemente el que quisiera convertir un apartamento en propiedad horizontal a vivienda turística debía obtener el registro nacional tributario y pagar IVA, ser obligado de la tributación. Qué pena para mi sentir, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque el multiculturalismo lo tenemos ya acá concreto, el problema del poblado, la prostitución, lo que quiera en el Parque Lleras, no es más que un coletazo o un latigazo del multiculturalismo en esta ciudad. Lo mismo pasa en la vivienda. Entonces yo tengo que soportar que un señor de Australia, un señor de cualquier parte del mundo, cuyas normas de cultura, de comportamiento, incluidas las éticas o religiosas de su país de origen, son incompatibles como las de nosotros, de tal manera que ya el solo hecho de tener otra cultura, ¿cierto?, de ser otras personas de otra cultura, nos traen acá a un posible conflicto. Estaba volviendo, le decía al doctor Mauricio, a releer nuevamente 2 libros de Richard Sennett. Uno es La cultura del nuevo capitalismo y cómo sostiene y se demuestra desde antes de lo que nos está pasando de que la diversidad cultural o por uniformidad que haya en nuestra propia cultura, todos en algún momento siendo nativos nos comportamos como extraños. Entonces, ¿qué es lo que yo reivindico? Si yo compro un apartamento en propiedad horizontal para mi familia, lo adquiero para tener paz, sosiego y tranquilidad. Para yo realizar o para entre mi grupo familiar realizar un proyecto de vida, donde incluso en mi propia familia, cada uno de los que lo integramos tiene además su propio espacio de intimidad y que no está suscrito a este es el cuarto tuyo, el cuarto del otro y el cuarto de la pareja. O sea, ahí hay una gran imbricación de condiciones humanas, sociológicas y humanas. Por ejemplo, es que en la vivienda digna, en la vivienda familiar, yo no estoy estamos en una comunidad, pero de la diferencia. Los hijos, y nos lo han enseñado, los dedos de la mano no son iguales. Entonces una tiene su cuarto, la otra tiene su cuarto, yo no sé cuáles son sus sueños, conozco más o menos sus proyectos de vida y también debo conocer sus planes de negocios. Mas, sin embargo, todos estamos abrigados por el mismo techo y además en una comunidad de valores, de principios y de finalidades, el bien común. Y llegó al punto, la familia colombiana, como en cualquier parte del mundo, innegable aún en los regímenes socialistas, es la célula primaria y originaria de nuestra sociedad, yo digo de nuestra comunión, unión. Si esa célula empezó a recibir primero, el primer intruso que entró al hogar a crear desorden fue la televisión. Ya después vino el Estado, hoy ya también llegó el juez. Papá o la mamá ya no pueden reprender, no pueden hacer el castigo formativo para los hijos, porque los padres nos vamos de tutela o de violencia intrafamiliar. ¿De dónde vino todo eso? De esa influencia del multiculturalismo. Ahorita el problema con la vivienda turística es un problema meramente económico.
es un problema de inversión y de renta. Si el señor, como los hay, tienen para comprar 4, 5, 6, 7 apartamentos en distintos proyectos para renta, maravilloso que mi Dios le haya dado tanta fortuna. Pero lo que no debe hacer es, porque él no puede dar garantía de que en corta renta los que lo van a hospedar, extranjeros, primera o segunda o tercera vez que vengan a Medellín, van a respetar ese contexto y ese marco de cómo hemos desarrollado nuestra cultura y cómo en el interior de cada familia hay unos principios, unos valores distintos. Si sintetizo, no es tampoco un problema de control de administración, y en eso quiero significarlo y ya lo advertí. Yo he venido muy preocupado, Jaime lo sabe porque lo he dicho. Hay en el Congreso un proyecto de ley, ya lo ha retirado 2 veces la Universidad Nacional, donde vuelve una locura el Código Civil, porque habría un nuevo Código Civil en Colombia, donde se desdibuja la propiedad privada que hemos tenido institucionalmente a lo largo de más de 100 años. Y ahí hay unas cosas que yo las llamo peligrosísimas, pero además también se intentó llevar adelante un proyecto de ley de reforma a la ley 675, un compañero nuestro, representante Nicolás Albeiro, tuvo que retirarlo porque él sabía que tenía conflicto de intereses, porque él había fundado acá es que la colegiatura de la propiedad horizontal, sin contar con los propietarios en propiedad horizontal. Qué pena, pero no nos hagan tantos favores, se lo he dicho muchas veces. Entonces, no es problema del administrador, y aquí quiero significar, las administraciones, los administradores en propiedad horizontal tienen una obligación contractual única y exclusivamente con el manejo de los bienes comunes. Por lo tanto, el servicio del administrador es de las zonas comunes, no de las unidades privadas. El servicio, el bien común de portería, de acceso a una unidad residencial, cuenta con un servicio de vigilancia allí, pero esa vigilancia, si vamos a exigirla, es para la vigilancia de los bienes comunes. Que la presencia allí extienda la vigilancia a las unidades privadas es otra cosa. Que nuestros juzgados y nuestras cortes hayan permitido que en eventos de siniestros, hurtos, cualquier otra cosa, las unidades respondan como propiedad horizontal, como persona jurídica, respondan por daños en algunos bienes privados, son excepcionales. Por lo tanto, esa carga no se le puede echar al administrador sin que no es el solo hecho de que haya una ley que lo haga, sino que no se puede romper el criterio superior de que es vivienda familiar. Prueba de eso es que hoy en Medellín hay un gran proyecto empresarial, creo que está vinculado a Sura, donde es desarrollar en el poblado, por el Parque Lleras o en esa zona, un proyecto de meras torres para vivienda turística, para renta de corto tiempo. Y finalmente tenemos un problema que es innegable. Por ejemplo, la vivienda turística en este momento en la ciudad de Medellín es uno fuera de la especulación inmobiliaria normal, es el factor mayor de gentrificación. Hay gente que no alcanza a pagar ya la cuota de administración en ciertas unidades, pero donde además un apartamento en un promedio de 3 millones de pesos mensuales por renta de vivienda turística está pagando 4 millones y 5 millones de pesos, donde hemos visto cómo es el deterioro en algunas unidades donde las personas alquilan aquí para vivienda turística y se van a pagar en el poblado otros más baratos. Casos concretos, hemos visto y lo hemos padecido, quienes nos hemos metido con este tema de la propiedad horizontal, hemos visto y hemos padecido cómo uno en unas unidades
a las 6, 5, a las 8 de la mañana, un día festivo, un miércoles por la mañana o el amanecer, tiene que compartir el ascensor, y ojo que no estoy haciendo exclusión, sino la incomodidad, con niñas que salen borrachas o trabadas, casi que desnudas en minifaldas, pues pocas de ropa, salen a esa hora, que las esperan un taxi o que les pidan un taxi para despacharlas. Puede que no hayan hecho mucho ruido, pero en esas unidades, al frente de ese apartamento, hay niños, hay niñas, hay papás que nos podemos sentir incómodos, y además, ¿qué sentimos? Si es por el mero derecho de la propiedad privada, nos sentimos que nuestras viviendas están siendo depreciadas. Eso. No que están perdiendo valor, sino precio en el mercado. Bueno. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Luis Bernardo. Bueno, muy envidiosa la exposición de mi colega y gran amigo de otras épocas, pero sí, vamos a seguirlo. Pero no, me acojo a tu tesis del tema de la vivienda digna y a lo que dicta la ONU. Y finalmente en Medellín muchas unidades residenciales no aprueban ese tipo de actos. Correcto. Y no se puede hacer. Algunas lo han aprobado porque han demostrado una vocación económica hacia ese tipo de negocio. De hecho, vuelvo a repetir, el 70% de los copropietarios han dicho sí porque me interesa ese negocio. Y los nuevos proyectos que están haciendo ahora para eso, como decías ahora, como el tema de Sura en el Parque Lleras, están orientados en su totalidad al tema del desarrollo de la vivienda turística. Correcto. Muy bien. Finalmente, el tema de la participación de los administradores está contemplado en el decreto 2590 del 2009, en la que se puntualiza que el administrador de propiedad horizontal que detecte la actividad de vivienda turística en una unidad residencial que no tenga el doble uso, tiene la obligación de reportar ese operador que llega ya al Viceministerio de Turismo, y si no lo hace, el administrador es sancionado pecuniariamente, lo dice el decreto 2590 del 2009. O sea que los administradores deben velar para que esa actividad esté reglamentada y aceptada en esas unidades residenciales. Lo que usted dice, de la puerta del apartamento hacia adentro, es un derecho muy constitucional. Yo no me puedo meter como administrador, ¿correcto? Pero viene el coletazo, lo que usted decía. Esa niña que sale a las 2, 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando los chicos están saliendo para la universidad o los niños salen a la piscina y ven ese spot. Yo pienso que eso se puede dar. Pero finalmente es una tarea de los administradores de propiedad horizontal y de las copropiedades que estén orientadas a ese negocio, pues hombre, tomar medidas, hablar con el huésped. Ya, por ejemplo, en muchas unidades que se han dedicado en un 70-80% de la actividad, ya se le entrega el manual de convivencia al alojado, se les determina y se les dice qué tipo de actividades pueden desarrollar, qué tipo de actividades no. Y, digamos, el ingreso de mujeres, por ejemplo, es un derecho que cualquier persona puede ingresar a una persona a su apartamento.
Pero de ahí, de la puerta hacia afuera, es donde viene el gran problema. Ahí le interpelo. Sí. Mire, o sea, lo sabe usted y lo sabemos todos los que vivimos en propiedad horizontal. Si aquí en Colombia hay cantos a la bandera, son los reglamentos de propiedad horizontal, el manual de convivencia y con una puntualidad. Las autoridades en principio, que serían las de policía, no tienen dientes para poder enfrentar ese problema. Por ejemplo, uno grave, la gente no entiende, yo lo llevo diciendo 1000 años, pero a la gente no le gusta saber ni le gusta la academia. Problema del ruido entre apartamentos está generando estrés, está generando traumas, que está generando suicidio, que genera ansiedad, que genera todo eso. Entonces, las autoridades, puntualizo, no hay norma que les diga, tenga, le pongo estos dientes y vaya, comas esa gelatinita. Entonces, por favor, pensemos también en los seres humanos que hay. El tema de las viviendas turísticas, un gran porcentaje de las viviendas turísticas son usadas por nacionales. Hoy el turismo médico en Medellín es un turismo que ha tenido un éxito impresionante. Siempre. Yo, que asesoro algunos edificios de propiedad horizontal, la mayoría, por no decir el 100%, de los que utilizan la vivienda turística son personas que vienen de distintas ciudades de la costa atlántica a tratamientos médicos, odontológicos, y utilizan las viviendas turísticas. Solo que se ha estigmatizado mucho este tema de la vivienda turística porque lamentablemente la mayoría de extranjeros que vienen, o sea, la gran mayoría, vienen a causar ese desorden. Vienen inclusive empresarios. Claro. Es más, les voy a contar esto. Yo, en edificios que asesoro, hay apartamentos amoblados, alquilados por empresas, inclusive por bancos muy importantes. Claro, correcto. Por grupos muy importantes. Traen 5 días un asesor, luego traen 10 días el abogado de la empresa, o viene el ingeniero, y lo tienen bajo la vivienda urbana. De manera que, digamos que masificar ese comportamiento que hoy se ha evidenciado en la ciudad de Medellín, no es el tema, sino mirar exactamente a qué tipo de personas se le está arrendando la vivienda turística. De hecho, los más indisciplinados son los extranjeros. Ahora bien, vamos al tema de la gentrificación. El tema de la gentrificación es un fenómeno mundial. De hecho, las áreas en donde se han perfilado nuevas actividades comerciales, en este caso la del turismo, se han ido modificando digamos, no solamente los cánones de arrendamiento, sino el valor mismo de la vivienda. Y es un tema que llegó nuevo a Medellín, pero eso existe en Madrid, en París, en México, la gentrificación. Y ya se viene perfilando una serie de zonas en Medellín que son zonas casi que exclusivamente turísticas, en donde se opera esta actividad de alojamiento turístico no permanente. De manera que aquí hay mucha tela para cortar. El primero es el hacer valer el respeto de los habitantes de una unidad, en donde no se vulnere el derecho a la tranquilidad, a la salud física y mental, porque como decías ahora, hay una vulneración de la salud mental cuando uno ve ese escenario, los padres se estresan, los niños se estresan, las mamás se estresan. Pero yo creo que ese no es el grueso del comportamiento. Ahora bien, aquí hay que hacer una pedagogía, y nos espera una pedagogía muy grande, con las propiedades horizontales, bien sean las asambleas de propiedad horizontal, con los administradores, con los consejos de administración, ir aterrizando el tema. La problemática existe, acepto tus posiciones que me parecen bastante lógicas y que concuerdan con lo que dice la ONU de la vivienda digna, pero este es un tema que no es difícil que se vaya de Medellín, la actividad comercial. Lo que pasa es que hay que sectorizarla, digamos, ejercer una gran pedagogía y adicionalmente un gran control por parte no solamente de las autoridades y de los administradores de propiedad horizontal. Y también lo que tú decías, el canto a la bandera, los reglamentos de propiedad horizontal, la ley 675, que todavía tiene muchos vacíos, los manuales de convivencia son un canto a la bandera. Muchas veces la policía llega a solucionar un problema de convivencia y no tiene dientes para hacerlo.
hasta el inspector ni tiene dientes para hacerlo. Pero, vuelvo a repetir, este es un tema de largo alcance y que hay que combatirlo bajo los parámetros que tú acabas de exponer, y que también es una realidad económica en la ciudad y en el país y en el mundo. Finalmente, hay una cuestión. Mire, Luis Bernardo, yo creo que podemos hacer un gran trabajo. Perdóneme que hable de esto. Llevo más o menos 16 años insistentemente trabajando el tema de la propiedad horizontal. Si algo hay claro, y lo he venido en estos días, lo repetía, la violencia que hay afuera, la que vive el país, no es más que la violencia exacerbada que hay en cada nido de aguilucho o apartamento en las propiedades horizontales y que hay en la propiedad horizontal. Si algo hay grave en la indiferencia general del país, empieza en la indiferencia de los copropietarios. Aquí hay gente en todas las propiedades que dice, pues paguemos esa cuota, no van a una asamblea. Citan las asambleas contra la Constitución y la ley y les dicen tal día, tal hora, y si no hay quórum a la hora siguiente, eso está prohibido. Hay que citarla mínimamente para 5 días, no antes de la que se fracasó. Los administradores no tienen un llavero donde cuelgan a los miembros del Consejo de Administración. Y lo digo públicamente, sé, no lo voy a revelar, pero sé de administradores que no solamente para vivienda turística montan otra empresa adicional, sino para domicilios, quienes entran, quienes pueden vender, quienes no pueden vender. Eso es cierto y Medellín lo sabe porque lo he dicho y he dado la pelea y lo he logrado demostrar ante los juzgados. Y lo segundo es que los copropietarios terminamos siendo empleados de los administradores. Nosotros en nuestra oficina perfilamos un nuevo modelo de administración, pero es difícil penetrar. Estamos yendo paso a paso, donde hay capacitación con los copropietarios. Aquí no es cuestión de viviendas felices, es imposible vivir en propiedad horizontal felizmente cuando año tras año o nos sube la cuota de administración o un 8% o un 16%, comiéndose ya cerca del 30% del ingreso familiar. Sí, correcto. Yo asistí a varias asambleas porque soy miembro de varios consejos y me han delegado propietarios en varios edificios. Y le quiero decir que en el 90% de esos 16 edificios donde yo participé, las 16 asambleas generales, el 95%, digamos, determinaron en la asamblea general que ahí no se podía hacer vivienda turística, alojamiento no permanente, porque no querían dañar la tranquilidad. Pero en otros que ya tienen esa vocación, a los cuales asistí, obviamente se ratificó esa actividad. Los que no estaban de acuerdo quizás se fueron o vendieron el apartamento porque no compartían esa tipo de actividad, o se metieron en un negocio y alquilaron ese apartamento y van a vivir a otro lado. Es un tema de ajedrez económico en las unidades de propiedad horizontal. Donde más pega el problema es en aquellas unidades en donde no hay autorización para el ejercicio de ese negocio. Y eso es donde más pega, donde más se evidencia el problema y la problemática de esos extranjeros que llegan. Pero vuelvo a reiterar, hay un enorme turismo interno. Sí, eso es verdad. Interno, de personas que vienen, personas de edad, por ejemplo, que tienen tratamientos acá en la ciudad de Medellín y no los pueden acceder en la costa atlántica, en ciudades como Sincelejo, Montería, etcétera, que están viniendo a Medellín a las unidades, a las viviendas turísticas, se alojan 6 días, 8 días, 10 días. Es más, hace poco una odontóloga me contaba que había abierto un turismo médico y que le hacía el tratamiento odontológico a la gente de Aruba, Curazao, en República Dominicana, y ese edificio están viniendo familias exclusivamente a eso, a que en 6 días les hagan un tratamiento odontológico. Entonces no podemos decir que esas familias entran a hacer un desorden generalizado, sino, ahora, miren muy bien, tengo también otro cliente que me dice, Luis Bernardo, yo no le alquilo que no vaya a pecar de no le alquilo ni a extranjeros norteamericanos ni a israelíes, porque sea que vienen. Mire usted cómo se van perfilando ese tipo de turistas. A nivel internacional está clasificado. De hecho, el alcalde Federico Gutiérrez, en el día de ayer,
fue al aeropuerto internacional José María Córdoba a repartirle a los extranjeros, a decirle ni se atrevan a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, porque ese es el delito más grande y no estamos de acuerdo. El turismo ha ratificado, no patrocinamos eso, no estamos de acuerdo y lo combatimos. Yo siempre he dicho que el turismo, y lo sé, Medellín es una meca para el turismo científico, investigación, médico, porque familias que uno sabe que han venido a Estados Unidos aquí han encontrado recuperación, pero siempre he dicho y ratifico mi tesis, no hay turismo, por limpio que sea en el mundo, que no lleve los anexos servicios adicionales a los que nos referimos. Lo sabe Luis Bernardo, usted ha ido a Argentina, ha ido a toda parte, y lo sabe que lo hay. La carta negra por debajo del brochure del tour. Bueno, este es un tema, como lo hemos visto, complejo, con muchas aristas, entonces vamos a terminar este debate. Yo les agradezco mucho a Luis Bernardo Duque y a Nelson Hurtado por habernos acompañado en este debate, y vamos formando una opinión basada en información para que cada uno de ustedes tome una postura de acuerdo a la interpretación de lo que hemos oído el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es Punto de Encuentro en CTX, como homenaje a Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, que fue asesinado. Su columna se llamaba Punto de Encuentro. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.